Pues sigue aquí la incógnita de qué fue lo que sucedió ayer con los sistemas de comunicación del aeropuerto de la Ciudad de México, pues que propició retrasos en más de 100 vuelos. La crisis se dio sobre todo en la mañana. Todavía hay algunos vuelos a estas alturas de la tarde de este jueves que siguen reportando desfases en sus horarios de salida. Ayer cándidamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes culpó a la FAA de Estados Unidos de haber sido el causante de la incomunicación. Ya la FAA pues desmintió la versión de los bisoños comunicadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, pues es evidente que la falla estuvo aquí en México, por más que quieran hacerles al ensarapado ahí en la SCT. Vamos a platicar con Pablo Casas, él es director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas. Pablo, ¿cómo estás? Qué desastre está viviendo el Así sector es, Darío. aeronáutico. Rogelio, buenas tardes. Yo creo que nunca en tu vida habías visto el desastre Cuando integral. pensé que ya había visto todo con Mexicana, resultó que todavía No, faltaba. hombre, no, ese es, como dicen, es como bebé de Es, pecho lo que pasó sí, con Mexicana, hombre. es piropo. Pues mira, realmente lo que está afectando a la aviación mexicana es la austeridad de la 4T, porque al final del día este es un problema presupuestario que se refleja en que el CNEAM, los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, pues no tienen el presupuesto suficiente ni el personal capacitado para poder actualizar todos los programas, todos los softwares, todo lo que se ocupa tecnológicamente hablando, porque pues ellos son los que prestan el servicio de la navegación en el espacio aéreo mexicano, y si a eso le sumas el desdiseño del espacio aéreo mexicano, pues es todo un caos, ¿no? Estamos próximos a ver circunstancias drásticas y catastróficas que ojalá no sucedan, porque pues bueno, eso no se desea, pero estamos a puntos de ese límite, ¿no? Sí, qué lamentable, Pablo. Te saluda Rogelio Varela. Pablo, a 2 meses de la degradación a la categoría 2 por parte de la autoridad de la FAA de los Estados Unidos, ¿qué se ha hecho aquí en México? Mira, en esencia, una de las razones por las que nos degradaron fue porque a la AFAC, este sexenio, este año se les descontaron de su presupuesto prácticamente 150 millones de pesos. Eso implicó que, pues bueno, sin presupuesto, pues no tienes posibilidades de tener personal debidamente capacitado, entrenado y con experiencia para que haga las funciones que debe de realizar por obligación y por convenios internacionales la FAC. Ese fue un motivo básico por el que nos degradaron. ¿Qué ha pasado? Que pues, en vez de que haya una noticia que nos digan que ya le mandaron a la FAC 100 millones de pesos o 200 millones de pesos, pues resulta que la están militarizando, ¿no? Mira, la militarizada que se está dando en puertos y en aduanas está siendo justificada por cuestiones de seguridad nacional, porque según están cooptadas por el crimen organizado y porque pues al final del día ellos eran los que mandaban. Pero en la aviación no es el caso, porque en la aviación civil no es el caso, porque en la aviación civil pues son los aeropuertos y las aerolíneas. Eso no te implica que tengas que estarte preocupando afortunadamente del crimen organizado, pero bueno, aún así se está militarizando. Entonces, ¿qué se ha hecho? Militarizar a la aviación civil en vez de darle presupuesto. Y la otra, que al final del día, aunque sean militares que provengan de la Fuerza Aérea, son militares, y no lo digo despectivamente, sino son militares que no están acostumbrados a administrar, primero, la administración normal, pero aparte la administración de la aeronáutica civil mexicana. Entonces, en vez de que tengas personal capacitado, de que hubieras ascendido a los mandos, de que hubieras hecho una reestructura interna, de que les pongas presupuesto, pues ¿qué se está haciendo? Militarizando. Y desafortunadamente, pues esa no es la vía, porque sigues sin tener el personal calificado y debidamente pagado, inclusive, para que puedas dar cumplimiento a lo que te está exigiendo la FAA. Oye, Pablo, por este tema de la degradación, que no es cosa menor,
pues es uno de los tantos hierros y de los tantos fierros calientes que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahí. Yo me quiero referir al tema del rediseño de las rutas de aproximación y despegue y a este asunto que tuvo que ver con la falta o la caída de los sistemas Sí. que pues tienen un impacto directo en la seguridad aérea, en la seguridad de quienes tomamos un avión todos los días o de vez en cuando. A mí es lo que me preocupa, que no haya pues un manotazo en el escritorio de alguien sensato y meta orden en esos aspectos en donde pues va de por medio la seguridad del pasajero. De todos nosotros, porque pues aparte se te cae un avión en la ciudad, imagínate lo que podría ser, Pues ¿no? Pero bueno, también. desafortunadamente, lo que es la Autoridad Aeronáutica Nacional, pues trabaja a capricho de algún gobernante o de algún presidente, pero la Autoridad Aeronáutica Internacional no lo hace así, por eso nos degradaron, porque ellos no están al capricho ni manejan la aeronáutica a gusto y al capricho de algún personaje. ¿Qué pasa? Que precisamente, como tú bien lo dices, que de lo que se está hablando es de la seguridad aérea, pues simple y sencillamente nos degradaron. Entonces, insisto, mira, es una tristeza que Aeroméxico, que acaba de traer unos 737, lo más lejos que los están volando es a Cancún, Uf, cuando sí. podrían estarlos explotando para recuperar su inversión para a Estados Unidos, digamos, ¿no? Ya olvídate de otros lugares. Bueno, pues al final del día no los pueden volar más allá de Cancún, de Cancún por la degradación. Entonces, el impacto en realidad es, como tú bien lo dices, por seguridad aérea, pero también económicamente. Por supuesto, como tú dices, el impacto económico para las aerolíneas que pues vienen de un periodo pues muy complicado por el coronavirus y que ahora pues tienen que afectar sus operaciones por las deficiencias de la autoridad aeronáutica. Y sobre todo en temporada alta, porque Claro. estamos ya ahorita con la temporada alta, ya están de vacaciones los niños, está todo el mundo de vacación, y era una temporada que iba a servir realmente de apoyo, porque era donde las aerolíneas tenían proyectado relativa recuperación económica, y resulta que pues no puedes volar más allá de lo que tenías autorizado, pues imagínate nada más el desastre que es esto. Pero bueno, todo debido a la austeridad de la 4T. Una austeridad porque no se va a resolver ya, ¿verdad? O no se va a resolver en este sexenio. No, no se va a resolver. Mira, Darío, al final del día ya estamos a mitad de sexenio, ya está destapados, o sea, esto ya se fue. Y acuérdate que lo que iba a sustituir al nuevo aeropuerto de Texcoco era un sistema aeroportuario metropolitano que se componía de Santa Lucía, que nada más es una pista, porque eso tampoco lo tenemos en cuenta, porque nada más es una pista la que iba a servir para aviación civil comercial. Iba a ser la Terminal 3 de la ICM, que también se cayó por presupuesto, y la compra del 50% de las acciones de Toluca, que pertenecen a privados, que también se cayó. Es decir, ya no hay ni siquiera tiempo para que podamos decir que en la 4T hubo una política aeronáutica o hubo un avance en lo que respecta a la aviación mexicana. Por eso te decía al principio de la charla, Pablo, que es un completo desastre lo que está pasando en el sector aeronáutico de México. Sí, y ojalá no veamos Una alguna desgracia. catástrofe, alguna desgracia que no se desea a nadie. Pues te apreciamos mucho la entrevista a Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas Aeronáuticas. Buenas tardes, hasta luego. Hasta pronto.